Cordial saludo, mi nombre es Albert Danilo Blanco Castellanos, estudiante del curso Cálculo Integral, perteneciente al grupo 100-411-110. Vamos a explicar el concepto de integral, más exactamente el tipo de ejercicio número 2, sumas de Riemann. ¿Qué son las sumas de Riemann? Son un tipo de aproximación del valor de una integral definida, mediante una suma finita. ¿Cuándo se utiliza una suma de Riemann? Estas son útiles cuando no es posible utilizar el teorema fundamental del cálculo. Consta en trazar un número finito de rectángulos dentro de un área irregular. Se calcula el área de esos rectángulos y se suman entre ellos. Eso básicamente es la suma de Riemann. Vamos a explicar el ejercicio número 2, donde nos dice que f de x es igual a x al cuadrado menos x más 1 en intervalo 1 y 5. Es una integral definida, en donde usa una partición n igual a 6. Entonces, vamos a utilizar la siguiente fórmula sumatoria, donde dice la sumatoria de x sub i delta de x. Tenemos que hallar fx sub i y delta de x. ¿Cómo hallamos esas dos variables? Pues delta de x es igual a b menos a sobre n. Ya tenemos esos tres datos, que es a. A es la posición donde va a empezar el rectángulo y b es donde va a terminar. A es igual a 1 y b es igual a 5. ¿Y qué es n? El número de rectángulos que vamos a hacer, o que van a ser 6. Es decir, vamos a hacer 6 rectángulos dentro de ese intervalo 1 y 5. Ya sencillamente lo que sigue es reemplazar en la fórmula y nos da que cada base del rectángulo va a ser igual a 0.66. Ya teniendo de delta de x nos falta hallar x sub i. ¿Qué es x sub i? Simplemente la suma de x sub 1, x sub 2 hasta x6, el número de rectángulos. Empezamos con x sub 1 que va a ser igual a, eso es donde va a empezar el rectángulo, que es igual a 1. X sub 2 es a más el delta de x, o sea la base del rectángulo, que es igual a 1.66, y así sucesivamente hasta llegar a x sub 6, que va a ser igual a 4.3. Ya teniendo esos datos, vamos a hallar a x sub i en la siguiente sumatoria. Si fijan, aquí lo hallamos, donde estoy aquí señalando con el cursor. Ya teniendo esos datos, vamos a evaluar x sub i en la función f de x igual a x al cuadrado menos x más 1. Ya teniendo x sub i, x1 nos va a dar 1, x sub 2 en la función nos va a dar este valor 2.0956, y así sucesivamente. Vamos a hallar o vamos a evaluar la función en cada x sub i. Nos va a dar un total de 26.306. ¿Qué es ese 26.306? Simple y sencillamente el área bajo la curva de la función. Es un valor aproximado, porque pues son 6 rectángulos, pues entre menos rectángulos va a ser un valor menos aproximado. Al tender al infinito el número de rectángulos nos va a dar un valor más exacto. Aquí está gráficamente, donde la gráfica nos muestra los 6 rectángulos. Si ven que hay un espacio, es un valor aproximado puesto que no cubre todo el área bajo la curva, pero es un valor medianamente acertado, ¿no? 26.96. Y así va a ser con la siguiente parte del ejercicio, donde vamos a evaluar la función con n igual a 12. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser un valor más aproximado del área bajo la curva. Hacemos los mismos pasos, lo único que cambia es el número de rectángulos. Si se fija, nos va a dar un área al final de 29.331, mucho más aproximado que la primera. Si se fija en la gráfica, nos va a dar más aproximado ya que hay menos espacio bajo la gráfica. O sea, va a ser más exacto el área bajo la curva de esa función. En eso básicamente consiste las sumas de Riemann. Agradezco su atención, muy buena tarde.